¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarnos nuevamente en este espacio especial dedicado para los líderes de grupos pequeños. Nos encontramos esta ocasión también rodeados de buenos amigos. Claudia León, bienvenida. Gracias, pastor. Feliz de poder estar aquí para compartir la lección. Profesor Mesa, también encantado de verle nuevamente. Gracias, pastor. Un gusto, Claudia, también estar nuevamente compartiendo este espacio tan bonito. Sí, estamos en la lección número 10. Y bueno, antes de entrar en ese tema que es importante, vamos a compartir un recurso para los líderes de los grupos pequeños. Para esta ocasión vamos a platicar brevemente del líder de grupo pequeño y la famosa ofrenda del PDP, que de paso en nuestro registro semanal aparece ese renglón que nos pregunta plan de dadivosidad personal. Eso significan la sigla PDP. Bueno, el líder de grupo pequeño es un promotor de esta ofrenda. Debemos decir con claridad que toda ofrenda pues tiene como sentido especial adorar a Dios. Las ofrendas tienen ese propósito, son nuestra expresión de gratitud y de alabanza a nuestro Dios. Y el famoso plan de dadivosidad personal es una ofrenda total. Lo que perseguimos con ello es que ya no haya ofrendas sueltas, haya una ofrenda proporcional a nuestras entradas. Es decir, vayamos en un porcentaje, 5%, 10%, 15%. Yo he escuchado a personas y tengo el testimonio de que hay personas que van hasta el 20, 30, 40% de sus ingresos. Eso es magnífico. Eso obviamente no demerita nuestra participación en el diezmo. Bueno, ¿para qué se usa en estas ofrendas? El 60% de nuestro PDP recibe beneficio inmediato la iglesia local con el 60% y el 40% llega a cumplir con el objetivo del cumplimiento fiel de la misión. Ahora, esta ofrenda nosotros la depositamos en un sobre, que es el sobre tradicional que yo tengo aquí en mis manos, y hay un espacio dedicado para este concepto. Esta ofrenda debemos prepararla anticipadamente en casa, y entonces debemos entregarla en el momento del culto divino. Así que ya no tenemos necesidad de dar ofrendas sueltas si seguimos fielmente este propósito. Y el líder del grupo pequeño, hemos dicho, es un promotor y debe hacer demasiado énfasis. Ya no tenemos un blanco de ofrendas semanales o mensuales como siempre lo hacemos. Nuestro objetivo es que todos los miembros del grupo pequeño estemos participando activamente en el concepto PDP. Bueno, vamos a avanzar con la estrategia didáctica. Bien, pastor. Esta semana vamos a tener algo nuevo. Lo mencionamos la semana pasada, que era el modelo neurolingüístico, que tiene que ver con tres de nuestros sentidos: lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, las habilidades que tenemos para hacer. Y en esta ocasión vamos a ver uno de ellos, que es el visual. Ahí en pantalla ustedes pueden estar viendo algunos elementos. Una persona que es visual, una persona que aprende cuando ve, es que esta persona recuerda imágenes, todo lo puede asociar con imágenes. Aún, por ejemplo, lo abstracto, cuando son solo números o solo palabras, si yo le estoy contando una historia, esta persona puede imaginarse la historia. Si yo le estoy leyendo un pasaje bíblico, la persona puede imaginarse escenas del pasaje. Es una persona que es visual. Y cuando es algo concreto, cuando yo le muestro ya figuras, cuando le muestro diagramas, cuando le muestro esquemas, pues para esa persona es muy fácil recordar los esquemas. Estas personas captan mucho la información cuando ven. Estas personas piensan en imágenes. Yo le estoy leyendo y se está imaginando. Estas personas tienen una capacidad de visualizar detalles. Se acuerdan de muchos detalles de vestimenta o de cómo estábamos reunidos en el grupo pequeño, el tipo de comida, cómo se sirvió. Se fijan mucho en detalles. Las personas cuando estudian realizan esquemas o hacen resúmenes o ponen bloquecitos, usan colores, que como lo hemos visto, pastor, en estas semanas que hemos compartido con Claudia,
Ella, yo digo, es una persona visual porque podemos ver en sus apuntes. En su bitácora. En su bitácora, en su lección, hace anotaciones, pone colores. Entonces, estas personas, su aprendizaje lo basan de esa manera especialmente. Y algo que tenemos ahora muy de moda es que muchos acostumbran a tomar fotos o tomar videos. Entonces, esas fotos las tienen en cualquier momento como un recurso para explicar o para mostrar. ¿No te acuerdas? Mira. Entonces, inmediatamente lo usan. Entonces, las personas visuales aprenden mucho de esta manera y nosotros como líderes de grupos pequeños deberíamos promover el uso de estos recursos para atender a ese grupo que aprenden visualmente. O sea, yo como maestro en mi clase debo llevar esquemas, debo llevar imágenes, carteles, todo ese recurso visual para fortalecer el aprendizaje de los miembros que son visuales en su aprendizaje. Qué interesante, Claudita, ¿cómo lo ves? La descubrimos. Ya la descubrimos, ¿cierto? Es muy interesante entonces que hablemos de este tema y el líder de grupo pequeño debe ser muy hábil también para poder atender a este tipo de personas, que debe ser una gran mayoría, un buen número de personas. Pues esa es la intención, pastor. Todo el recurso que estamos dando es con esa intención de que sea una herramienta para que el líder de grupo pequeño la utilice en la impartición de la clase o en el manejo del grupo. Correcto. Bueno, ahora vamos a avanzar con el versículo de memoria. ¿Qué nos tiene para esta ocasión? Pues el día de hoy tenemos un versículo muy conocido, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Una estrategia que podríamos utilizar para memorizar mejor, y esto le va a servir a los que son visuales, es que utilicemos muchas tarjetitas donde escribamos el versículo y estas las coloquemos en el refrigerador, en los diferentes espejos de casa, en los espacios donde yo acostumbro estar. Si estoy en mi computadora, puede ser un fondo de pantalla, o en mi celular yo puedo escribir como una nota. Entonces, la idea es que en los diferentes espacios yo tenga una imagen, una nota donde esté el versículo. Así que a donde vaya durante el día, tengo la oportunidad de repetir el versículo hasta memorizarlo. Correcto. Esa es una nueva idea que podríamos utilizar especialmente funciona con niños. Sí. Porque ellos están viendo y les llama la atención, ¿no? Sí, yo recuerdo que mi esposa a los niños les ponía en la puerta de su cuarto el versículo. Son versículos cortitos cuando son niños, ¿verdad? Lo ponía en su cama, etcétera. Había diferentes escenarios donde colocaba esto. Es un buen recurso, seguramente que lo vamos a poder aprovechar demasiado. Pastor, yo quería interrumpir porque yo creo que ya estamos en la lección 10 y ya el profe ha dado diversas maneras, así que el líder del grupo ya han encontrado muchas maneras de poder aprender el versículo de memoria, así que este sábado pregúntelo, lo tienen que ya saber de memoria. Es tiempo. Sí, ya es tiempo de que lo preguntemos o nosotros mismos lo repitamos ante el grupo, ¿no? Con precepto y ejemplo. Es correcto. Así es. Bueno, pues desafiante la tarea. Ahora vamos a entrar al análisis de la lección número 10, templanza en el crisol. Todos hemos sido víctimas en algún momento. No vamos a hablar cuando nosotros somos victimarios, no vamos a hablar de cuando somos víctimas de la crítica, del chisme, de alguna situación que nos afecta directamente. ¿Qué relación existe entre el sufrimiento y la mansedumbre? Qué interesante de verdad esta lección, porque hay una cualidad que el cielo espera que desarrollemos en medio del crisol, y más con este ejemplo que dice usted de cuando alguien nos lastima, nos hiere, que es natural entre las relaciones humanas, ¿no? Cuando hay desacuerdos o cuando hay diferencias. ¿Cómo debe de actuar un cristiano en este tipo de crisol? Y pastor, podemos empezar a leer. El crisol, esta lección nos ha enseñado que el crisol
es un buen lugar para aprender mansedumbre. O sea que si no éramos, aquí es un buen momento para aprender. Ahorita que hiciste la pregunta de cómo debemos reaccionar, dijo, voy a responder rápido para no comprometerme con más. Con mansedumbre. Claro, ahora viene la parte complicada, ¿no? Lo que es la mansedumbre. Me gustó esta parte. Mansedumbre es soportar el agravio. Y no nada más soportarlo. Ok. ¿Cómo soportarlo, profe? Con paciencia y sin resentimiento. Eso debe ser lo más complicado, ¿no? Difícil, Pero, yo creo. como menciona Claudia, es una cualidad que el cielo espera de cada cristiano. Soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Y es que estamos acostumbrados a hacer justicia por nuestra propia mano, por nuestra propia voz, y el manifestar un espíritu diferente, o este espíritu, puede traducirse en debilidad, ¿no? La gente puede entenderlo así: quédate callado, bueno, es débil, es tolerante, ese soporta, etcétera. Fue algo que me llamó, pastor, la atención en la lección. Ese contraste, esos puntos de vista del ser humano y de Dios. Como que si fuera una moneda con dos caras, pero para Dios no. O sea, una persona mansa, Dios la ve, dice, esto es lo que yo quiero de ti. Pero cuando lo ve el ser humano, dice, yo no quiero eso. No quiero ver debilidad, no quiero ver fracaso, no quiero ver que no sirve, que no tienes una fuerza moral. Entonces, es algo interesante porque este concepto lo percibimos Dios y nosotros de manera diferente, pero nosotros debemos llegar a tener la misma visión de Dios acerca de los mansos. Sí, curiosamente nosotros miramos a una persona orgullosa, arrogante, agresiva, como un sinónimo de fortaleza, pero la lección nos habla de que es todo lo contrario, sí, ¿no? Es una persona con problemas de estima personal. Bueno, ahora hay ejemplos muy gráficos que nos encontramos en el repaso o en el estudio de la lección esta semana. El caso de Ezequiel, el caso de Moisés, el caso de José y otros, ¿no? Quebrantados, pero no derribados. Ezequiel enfrenta una situación muy difícil. Pierde el deleite de sus ojos, su esposa, Dios la llama al descanso. Y cómo soportar ese momento tan difícil cuando se pierde un ser querido, tan amado, tan cercano, Claudia. Pues sin duda, de momento no recuerdo algo tan cercano a eso, pero sin duda que es muy difícil y bajo las circunstancias de Ezequiel, que era para dar una lección. Yo creo que el profeta ha de haber dicho, ¿y por qué a mí? De esta manera, ¿no? Que es las preguntas clásicas del crisol. Pero, ¿qué carácter de Ezequiel para aceptar la voluntad de Dios? Y qué amor. No lo dice mucho la lección, pero con eso tienes, ¿no? Qué amor de Ezequiel también por ese pueblo, el mismo amor que Moisés demuestra, ¿verdad? Al aceptar la decisión de Dios, que toque algo que es suyo, ¿no? Tan cercano por amor a otros. Yo creo que eso es muy difícil. Pues dentro de los personajes que menciona la lección, me llama la atención José. O sea, yo no he leído en la Biblia o el Espíritu de Profecía algún momento donde Josué flaqueó y fue visto por los otros como una debilidad. Sus hermanos le decían, ahí viene el soñador, no lo querían, pero no lo miraban como un niño débil. A pesar de que hemos visto de que Josué fue mimado, sus hermanos no lo miraban como un niño débil, porque miraban lo que su padre podría hacer. Pero toda esa vida de José, podríamos decir hasta los 30 años, una vida de puro crisol, en su casa y en Egipto. Cierto. Sin embargo, esa fortaleza de mantenerse firme, para mí es de los ejemplos, vamos a decir, de mansedumbre
grandes que tiene la Biblia. Sí, no se mira en la experiencia de él un solo vestigio de esa palabra de la que hemos hablado esta ocasión, resentimiento. No. Cuando tiene que manifestarse delante de sus hermanos, prefiere resguardarse en un espacio y llorar, de alguna manera vaciar toda esa carga emocional que lleva consigo, pero delante de sus hermanos no manifiesta eso. Al contrario, sí enuncia ciertas palabras: para preservación de vida me trajo el Señor, ¿no? Quédense quietos, no va a pasar nada. Son los mensajes que transmite José. Ahora, el caso de Moisés es el hombre más manso que dice la Escritura, ¿no? Y así lo menciona. Entonces, ¿cómo soportar la crítica? Y noten ustedes que es la crítica de las personas más cercanas a él. Sus hermanos lo critican, lo censuran. Ya ni se hable más de la crítica que recibe del pueblo. Es un líder y el liderazgo siempre va a ser mirado con diferentes ojos, ¿no? Habrá quienes aplauden, pero habrá un buen número de personas que van a señalar, van a criticar, van a elaborar comentarios incluso ofensivos. Pero Moisés es un ejemplo de eso, de mansedumbre. Los chismes en medio del pueblo, ¿no? Se escuchan tantas cosas. Entonces, ¿cómo le hizo Moisés para soportar tanta situación tan compleja en su propia experiencia? Yo veo en la vida de Moisés la comunicación que él tenía con Dios. O sea, por ejemplo, cuando Moisés, esa primera vez que baja del monte y que su rostro brillaba, que tuvo que ocultarlo para que los demás pudieran estar con él. O sea, esa relación tan íntima que tuvo con Dios le permitió. Sí. Me gusta mencionar esto, que Dios usa frases como tu pueblo. Ve a hacer algo por tu pueblo. Dios como que se desajena un tanto de esta situación y dice tu pueblo. Pero me encantó mucho el hecho de que Dios lo estaba poniendo a prueba para determinar, para saber cuánto amaba este hombre a ese pueblo, al grado de que Moisés prefiere que su nombre sea borrado del libro, pero jamás pierde de vista ese encanto que tiene por el pueblo, ¿no? Entonces, el autor de la lección dice, pasó la prueba. Creo que, como hemos mencionado al inicio, tenemos también ojos que están mirando cómo se desenlaza, cómo nos comportamos ante situaciones difíciles como esta y muchas otras. Y entonces me gusta pensar que Dios pone una palomita y dice, pasó la prueba. Hay algo que me gustó en estos personajes, y lo anoté, que estos personajes, su vida fue para mostrar quién era Dios. O sea, el ejemplo, lo que ellos vivieron, era para manifestar quién es Dios. No era para su vanidad, no era para, es mi situación y voy a salir adelante. No, es que Dios me está utilizando para mostrar quién es Dios. Y viene una palabra ahí de teatro, que como somos el teatro, no somos títeres de Dios, No. pero estamos mi vida es un teatro y me gusta de su gracia. Y yo quisiera agregar, profe, y aquí lo anoté en mi bitácora, y no se olviden de seguir anotando en su bitácora, pero fíjense que la lección habla acerca de ser partidos. No. Tenemos que ser partidos para poder obtener la mansedumbre. Y esta, dice, tiene que ser así, tenemos que ser de alguna manera debilitados, para que podamos tener un espíritu manso y podamos eliminar de nosotros la autosuficiencia, que creo yo que también eso estaba dentro de las tareas de Dios para con estos personajes. Claro. Bueno, pues ahora vamos a abordar la tercera y última parte de nuestro estudio, cómo superar el sufrimiento. Me gusta esta última parte porque el ejemplo que viene es Cristo, nuestro máximo ejemplo en mansedumbre, nuestro máximo ejemplo en entrega, en amor. Así que cerrar con Cristo. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas? No, es el mayor ejemplo de mansedumbre, porque la lección dice que ante
las groserías, ante el ataque, dice, Silencio. mantuvo silencio. Y el silencio tiene un gran poder maravilloso, lo dice la hermana Huay. Sin duda que Jesús es nuestro mayor ejemplo, nuestra meta al poder alcanzar esa mansedumbre que nosotros necesitamos. Pues el deseo de toda la gente nos dice que sería bueno que todos los días dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente las últimas escenas, que es donde podemos ver, vamos a decir, la máxima revelación de mansedumbre ante el enemigo y ante el ser humano. Y dice, y vamos a leerlo ahí en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo superarlo? Amando a nuestros enemigos, con acciones específicas que revelan cuidado y consideración. ¿Cuántas veces tenemos consideración por aquellas personas que nos hieren? Es difícil hacerlo. Ya mencionamos, guardando silencio y sobre todo que entendamos que Dios siempre va a tener el control y las cosas malas no pueden durar por mucho tiempo. Siempre las tendremos, las injusticias siempre habrá, pero siempre habrá un Dios de nuestro lado. Amén. Llegamos al final, vamos a aplicar la lección, lo aprendido esta semana. Ahora vamos a darle la oportunidad aquí a Claudia, por favor. Claro que sí, pastor, y creo que es un reto para todos, no va a ser fácil, pero el objetivo de la lección siempre es que nosotros podamos aplicar a nuestra vida lo que hemos aprendido. Ya aprendimos ahora la definición de mansedumbre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos como líderes que animar a nuestros estudiantes. Ve y busca a quien te ha herido. ¿Qué vas a hacer? Bueno, primero vas a ir a hablar del asunto que te molesta. ¿Tuviste fricción? ¿Tuviste por ahí alguna molestia? Bueno, hay que platicarlo. ¿Cómo? De manera correcta, de manera cortés, de corazón, de manera sincera. Y una vez que hayamos resolvamos perdonar. Y finalmente orar con esa persona para que Dios nos ayude a que sigamos teniendo esas relaciones sanas que necesitamos. Porque saben, todo el cielo está interesado en esa entrevista, pastor. Interesante. Amén. Qué interesante lo que hemos aprendido esta semana. Ahora es esto, justamente va a requerir de nuestra parte mucha determinación, mucho valor, osadía para ir a buscar a estas personas, porque todos tenemos ocasionalmente por ahí alguna situación que nos aqueja. Bueno, nos despedimos. Profesor Mesa, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Claudita, gracias por estar con nosotros. Y amigos y estimados líderes de grupos pequeños, deseamos de todo corazón. Si usted está pasando por una situación como esta de agravio, de insulto, recuérdese que Dios está a su lado, que Él jamás le va a abandonar y que la injusticia de alguna forma, mientras estemos en este mundo lleno de pecado, formará parte de nuestra experiencia. Que el cielo les bendiga y nos saludamos con el favor de Dios la próxima semana.